Bueno, y en el episodio de hoy tenemos los encuentros de la última fecha de octavos de final entre Marruecos y España a primera hora. Este va a ser a las 11 de la mañana. Y cerrando la ronda de octavos de final, tendremos el encuentro entre Portugal y Suiza, ¿verdad? Estos son los ganadores de aquí. Van a jugar el sábado en la primera tanda, es decir, a las 11 de la mañana, su ronda de cuartos de final. Recuerden que el que salga de aquí básicamente se encuentra con eh, el equipo de el ganador del juego entre Inglaterra y Francia, ¿verdad? Así que en el episodio de hoy comenzamos un poco comentando el partido entre Marruecos y España, ese es el primer segmento, y el segundo segmento, el partido entre Portugal y Suiza. Hoy no tenemos tercer segmento porque mañana no hay partidos en el Mundial, es el primer respiro que vamos a tener en estas 2 semanas y media. Recuerden que los partidos de cuarto de final se van a jugar viernes y sábado. Ya el jueves vamos a hacer una edición especial, un poco comentando, ¿verdad? Y así, bregando con más o menos un pronóstico acerca de los partidos del viernes, y lo mismo haremos con los partidos del sábado, ¿ok? Así que bueno, eh, proseguimos entonces. Bueno, y a primera tanda hoy, España quedó eliminada a manos de Marruecos en un partido que terminó 0-0, luego hasta de la prórroga, y que se definió en tanda de penales. Marruecos anotó 3 de los penales. España falló en anotar siquiera un penal y quedó eliminada, ¿verdad? Algo de controversia sobre esto, pero, ¿verdad? Un poco me parece que fue un juego fascinante, duro. Ciertamente Marruecos pegó y pegó bastante. Lo mismo podemos decirle Pedri, pegó y pegó lo suficiente como para merecerse no una ni dos tarjetas amarillas, por lo menos cuatro. Eh, pero el juego básicamente transcurrió como se esperaba, ¿no? España con el control del balón, Marruecos apertrechado en su lado, esperando la mínima oportunidad para salir al contragolpe. Me parece que los primeros minutos de la primera parte sentaron el tono, ¿no? Jordi Alba trató de avanzar, la salida estrepitosa de Ziyech fue interrumpida por Jordi Alba, mereció una tarjeta amarilla en ese momento, y un poco por ahí España comprendió muy temprano en el partido que la idea de sumar jugadores ¿verdad? En el lado contrario no iba a funcionar tan bien como lo hubiese pensado Luis Enrique, ¿verdad? Eh, Jordi Alba, yo diría que no lo hizo mal. Una de sus virtudes nunca ha sido defender, siempre ha sido más un atacante. Yo creo que al cabo del tiempo que él jugó, podemos llegar a la conclusión de que apenas pudo atacar, apenas pudo sumarse al ataque. Quien realmente tuvo problemas fue Marco Llorente, una sorpresiva inclusión en el once inicial por parte de Luis Enrique. Eh, a muchos lo sorprendió. Esperábamos quizá o Dani Carvajal o Valde por ese lado, ¿verdad? Era, no sé, Dani Carvajal quizá hubiese sido una mejor inclusión en términos defensivos porque Marco Llorente inicialmente la pasó muy, muy, muy mal. Y eso tuvo el efecto de retrasar a Ferran, de obligar a Gavi a moverse hacia esa banda y básicamente la posibilidad de ataque por velocidad de Marruecos terminó por anular lo que debemos asumir era el plan de ataque inicial de Luis Enrique, ¿no? Sumar muchos jugadores por las bandas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Bufal fue una pesadilla para Marcos Llorente cada vez que se sumó al ataque o fue detenido por una falta o pues por razones a veces
qué sé yo, me parece en par de ocasiones trató de hacer un cambio hacia Ziyech que no le funcionó del todo y que pues un poco terminó diluyendo el ataque de Marruecos. Eh, Creo que en última instancia el juego cambia un poco de tono una vez sale Bufal del partido. Se acaba la amenaza de Marruecos por el lado izquierdo y ya de ahí en adelante esas dos líneas de cuatro con, me parece a mí, el que debió haber sido el jugador del partido, Amrabat, eh, ¿verdad? Entre la línea defensiva, a veces colándose entre los dos centrales para formar una línea de tres y lucir como un 4-5-1, a veces formando un triángulo con los dos mediocampistas que tenía a sus lados para tratar de, 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 de neutralizar a Busquets, que me parece que también lo hizo de forma magistral Marruecos, ¿verdad? Hizo que el juego se tornara en un juego, o sea, hizo del juego de España un juego increíblemente estéril. Y aquí es que está la parte que yo creo que en principio hay que darle muchísimo crédito al técnico marroquí, ¿verdad? Yo creo que aquí es donde realmente él logró desarmar por completo el juego de España. Y es que una vez logró neutralizar a Busquets, una vez obligó tanto a Jordi Alba como a Marco Llorente a medir sus aproximaciones al ataque, el juego de España realmente se redujo a pasar la bola de una banda a la otra sin siquiera saber qué hacer, ¿verdad? En parte, aquí digamos que el asunto que hacía más patente la frustración de los españoles era el hecho de que las dos líneas, la de defensores y la de mediocampistas, estaban increíblemente pegadas, ¿verdad? Estaban bien cerquitas una de la otra, reduciendo considerablemente los espacios de quien trataba de navegar por ahí, ¿verdad? Vimos como Dani Olmo en la primera parte trató de insertarse un poco más hacia adentro para abrirle el carril a Jordi Alba, pero como muy bien mencioné al principio, las subidas de Ziyech le hicieron pensar mucho si eso era una alternativa, ¿verdad? Y entonces pues Pedri trataba de hacer algo por ahí o lo que sea. Y entonces aquí es donde uno se da cuenta hasta dónde llegan los límites de lo que sea que pensó Luis Enrique que quería hacer. Si algo caracterizaba el equipo de España era la posibilidad o la realidad, a fin de cuentas, de la velocidad de sus extremos, ¿verdad? De un lado Dani Olmo, que me parece que fuera de este partido había tenido un muy buen mundial. Al otro lado Ferran Torres, que lo había hecho muy bien y que es un jugador muy veloz, ¿verdad? Dentro de ese esquema, quien realmente no encontraba mucho espacio era Marco Asensio, que básicamente se dedicó en el tiempo que estuvo en el campo de juego, más allá de una oportunidad, la única clara que tuvo, de ambular entre, ¿verdad?, hacia dónde se movía el balón. El juego español, dado las precauciones que se vio obligado a tener, o mejor aún, la forma en que fue neutralizado su juego por el planteamiento táctico de Marruecos, eh, hacía que esto no funcionara y que la única solución a todo esto era salir rápido con el balón. Pero a nadie se le ocurrió hacer eso. Ni siquiera el técnico salió a decirle a sus jugadores que tenían que salir rápido. Entonces, uno se pregunta, pero entonces, ¿para qué tener tanta velocidad? ¿Para qué reemplazar esa velocidad con más velocidad aún? ¿Verdad? Porque vimos que eventualmente Ferran sale, entra eh, Nico Williams, eventualmente abandona el campo Dani Olmo, entra Ansu Fati, jugadores increíblemente rápidos que sin embargo se colocaban en su posición a esperar a ver si era que el balón les llegara, ¿no? Y entonces
A fin de cuentas, se dependía más de las individualidades, ¿verdad? De encarar al defensor, de tratar de desbordar al defensor para sacar un centro, para ver qué era lo que iba a pasar, ¿no? Esa fue la tonalidad del juego en su totalidad. Y consistentemente España intentó hacer eso, ¿no? El juego de Marruecos cambió significativamente una vez Bufal salió. Yo creo que la salida de Bufal marca el momento en el cual el técnico empieza a apostar a los penales, ¿verdad? Ya dejó de atacar con tanta velocidad. Su único punto de ataque era Ziyech, eh, que no jugó mal, pero es un jugador que, para mi gusto, corre demasiado. En última instancia no sabe qué hacer con el balón. Así que era increíblemente, no sé cómo decirles, ¿verdad? Era como verlo correr hacia la nada para finalmente terminar en nada, ¿verdad? Solamente hubo una jugada, eh, a partir de la salida de Bufal, que creó mucho peligro, y que Simón ahí a último término logró resolver con su pierna, a pesar de que ya su cuerpo estaba comprometido a su derecha. La pierna del lado izquierdo logra detener el balón. Yo veía el balón adentro. A diferencia de los narradores, que cualquier cosa que tirara España al medio lo veían al fondo de la red, yo no veía nada de eso. Yo veía más los ataques de Marruecos en esos términos. Y así llegamos a la tanda de penales. Y no sé, o sea, el técnico sabrá lo que hace. Cuestionarse si Sanabria era una buena decisión de mandar a tirar penal cuando apenas llevaba pocos minutos de juego. Preguntarse si alguno de los jugadores jóvenes que envió era una buena idea a la hora de patear el penal. Eh, Quizás pueda ser válido, ¿no? Eh, pero a fin de cuentas, España pierde cuando, el tiro de Busquets, flojísimo, prácticamente telegrafiado hacia el portero, pues es detenido por Bono, que tuvo un partido excepcional, si me pregunta usted a mí, ¿no? Eh, Algunos podrán decir que España tuvo el balón, que lo intentó. Felicidades. Eh, yo quiero que usted tenga en consideración lo siguiente, para que entienda lo estéril que fue el ataque español. España hizo 13 tiros, pero de todos esos tiros solamente uno fue en puerta, nada más. ¿Ok? Así que en el paseo de lado a lado, de vez en cuando tiraban la bola, pero el balón nunca cayó dentro de de los dos palos. Siempre estaba, siempre fue a algún otro lugar. Eh, y yo creo que esto es algo de tener en cuenta, ¿verdad? Ya vimos en alguna ocasión, particularmente a Japón, que le ganó a España precisamente, teniendo menos del 20% del tiempo total el balón, y lo hizo de una forma bien estratégica. ¿Qué me extrañó a mí de Marruecos? Que no apretara la salida de España. Las dos ocasiones que lo hizo, Simón no sabía qué hacer con el balón. Y en una de ellas fue peor. Jordi Alba le pasó el balón a Simón, sabiendo de antemano que Simón no sabe qué hacer con el balón en los pies, y que por poco termina siendo un gol o en contra o un gol por parte de Marruecos. Me extrañó muchísimo eso. El juego lo hubiesen liquidado temprano. Solamente había que presionar la salida de España. Eh, Esto es el fútbol. A mí no me gustan las definiciones por penales. Los penales requieren una habilidad que no es la grupal, es más la individual. Es saber terminar los goles. Yo creo que la determinación, no tanto en cómo se tiraron los goles, en el rostro de cada uno de los jugadores marroquíes que anotaron su gol en la definición de penal, lo dice todo. La ambivalencia, no de Sanabria, olvídense de Sanabria, la de Busquets a la hora de tirar su penal, lo dice todo con respecto a España. ¿Ok? Eh, yo honestamente no le veía muchas prioridades a España después de lo que había pasado frente a Japón y Alemania. El resultado contra Costa Rica me parecía, eh, muy, eh, uno de esos resultados que no dicen la verdad, ¿verdad? Y a fin de cuentas, ahora tenemos un equipo de Marruecos, con una defensa increíblemente férrea, con mucha velocidad, increíblemente determinado, que llega a cuartos de final y que, ¿verdad?
yo creo que al momento parecería tener algún chance de poder llegar a la semifinal. Bueno, y en el segundo partido de la tarde, Portugal se enfrentó a Suiza, ¿verdad? La última pata de las octavos de final. Eh, ya Marruecos estaba esperando su rival, saldría de este enfrentamiento al final. El resultado lee Portugal 6, eh, Suiza 1. Yo creo que es bastante acertado afirmar que el partido, a partir del segundo gol, el de Pepe, ya prácticamente estaba decidido. Era bien difícil ver a esta Suiza con mucho empeño y muchas ganas, pero muy pocos recursos, realmente alcanzar este Portugal. Antes de entrar de lleno al partido, quiero señalar, sin embargo, un pequeño detalle. Toda la controversia que rodeaba este partido era el hecho de que el técnico Santos había decidido dejar a Cristiano Ronaldo en la banca, ¿verdad? Y si usted ha visto alguno de mis comentarios de los juegos previos de Portugal, siempre señalé exactamente lo siguiente, ¿verdad? El hecho de que Ronaldo apenas regresaba y de que Portugal estaba pasando demasiado trabajo tratando de hacerle llegar el balón a Cristiano Ronaldo. Así de sencillo. Y que eso generaba dudas, ¿verdad? Que cuando uno miraba en papel el mediocampo de eh, Portugal, uno honestamente se preguntaba, ¿y cuál es el problema aquí? Bruno Fernández por un lado, Bernardo Silva por el otro, demasiada calidad como para uno pensar, ¿y cuál es el problema aquí? ¿Verdad? Pues el problema era básicamente que Portugal tenía que pasar mucho trabajo. Y los equipos siempre enfrentaron a Portugal de la misma manera. Presionar su salida, no tanto en los defensas, sino en el mediocampo. Presionar a Bruno Fernández, presionar por sobre todas las cosas a Bernardo Silva para precisamente interrumpir la circulación del balón y que se le hiciera difícil hacerle llegar el balón a Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Sí, Portugal se impuso los primeros dos partidos. Sí, Portugal ganó fácil, relativamente fácil su clasificación. Nunca olvide que en el partido de Ghana, Portugal se va adelante con un penal prácticamente inexistente, ¿no? Y que eso obligó a Ghana a cambiar todo el planteamiento que tenía sobre el partido y a irse a buscar un partido que en realidad, en justa perspectiva, nunca debió haber sido así. No estoy seguro de que Ghana lo hubiese ganado a Portugal, pero no estoy muy seguro que Portugal se hubiese impuesto sobre Ghana en ese partido, porque ese problema de tener a Cristiano Ronaldo vagabundeando en la zona contraria y haciendo que la distancia entre los mediocampistas y el único punta fuera tan inmensa, interrumpía el flujo de juego de Portugal. ¿Qué vimos hoy? Vimos un equipo diferente y ese equipo diferente utilizó a un 9 de verdad, Gonzalo Ramos, que hoy le dijo al mundo, aquí estoy, con un Joao Félix que por primera vez, y yo debo de cuestionarme si Joao Félix realmente se sentía contento de jugar al lado de Cristiano Ronaldo, porque su juego fue más a conjunto, en vez de estar tratando de encarar y ver qué es lo que pasa y tratando de ir él contra el mundo, se integró mejor al equipo y de momento tanto Bernardo Silva como Bruno Fernández empezaron a funcionar como las dos bujías que generaban juego dentro de este equipo, ¿no? Así que a partir de ese 2-0 era difícil pensar que este Portugal iba a perder, ¿verdad? Eh, Tremendo dilema tiene Santos en sus manos ahora, ¿verdad? Eh, es un dilema bien parecido al de Eric Ten Hag. Eric Ten Hag, muy bien, aquí está Cristiano Ronaldo, pero Cristiano Ronaldo sirve para lo que yo quiero jugar, sirve para la potencialidad de lo que tengo en Manchester United. Rápidamente se dio cuenta que no. No es el hombre que va a regresar, no es el hombre que va a salir en velocidad, pero más importante aún, yo creo que cuando uno ve en el Manchester United esa combinación entre Rashford, ¿m? Marcial de punta
y Anthony al otro lado, uno se da cuenta de que aquí hay un ataque muy coordinado que mete miedo, le falta tiempo, necesita mayor calidad en otras áreas en el Manchester United, pero mete miedo, ¿verdad? Eh, con Cristiano Ronaldo, realmente él se convierte como en un hoyo negro. Una vez le llega el balón, él lo que va a buscar es tratar de anotar y ahí usualmente muere la jugada. Lo vimos en los primeros dos encuentros, lo vimos inclusive en el tercer encuentro, el que pierde eh, Portugal y le abre la puerta a Marruecos, ¿no? Eh, así que, ¿qué vimos hoy? Vimos un equipo que mete miedo. Y cuando le digo que mete miedo, es el equipo que siempre pensé que pudo haber sido sin Cristiano Ronaldo. ¿Ok? Hemos quedado sumamente impresionados con Francia, hemos quedado sumamente impresionados con Brasil, y yo tengo que reconocer que esto que vi hoy, he quedado muy, 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 muy impresionado. La pregunta es, ¿qué piensa hacer el técnico, no? ¿Cuál es el rol de Cristiano Ronaldo? ¿Qué va a hacer el resto del torneo, no? El partido contra Marruecos se me antoja de tremendo y fascinante. Un juego de ajedrez, si usted quiere. Yo creo que el técnico de Marruecos ha probado ser, por mucho, un técnico muy, muy, muy sazonado que sabe balancear bastante bien las fortalezas de su equipo con las debilidades del equipo contrario. Así que va a ser bien interesante. Claro, este es el único juego que hemos visto de este Portugal. Habría que examinarlo con mucho más cuidado para ver qué va a pasar. Sin embargo, se me antoja pensar de que este Portugal, o sea, si seguimos esta línea de pensamiento, este Portugal puede que termine encontrándose contra Brasil. Eh, y ese sería realmente un gran juego, así como al otro lado, muy bien pudiéramos tener a Holanda, Argentina enfrentándose a Francia, ¿no? O sea, aquí tenemos, yo creo que en términos de semifinales, bueno, los cuartos en términos generales, me parece muy bueno. Las semifinales pudieran ser realmente exquisitas y la final mucho más todavía, ¿verdad? Eh, Me parece genial, o sea, yo creo que Diogo Costa, a pesar de los errores en el primer partido contra Ghana, eh, hizo un par de intervenciones muy buenas. Pepe, dentro de sus limitaciones que siempre han estado ahí, aun cuando jugaba para el Madrid, lució bastante bien. De Rubén Díaz sabemos que es muy buen jugador. Guerreiro me impresionó. Dalot no es un jugador al cual yo le tenga muchos favores. Me parece que son más sus carencias que sus fortalezas. No lo hizo mal. Otavio, al que critiqué en otro momento, no lo hizo mal. William Carvalho me parece un jugador de esos cinco portugueses clásicos que lo hace muy bien y que es una delicia verlo jugar. Y de Bernardo y Bruno siempre me van a sobrar palabras. Joao Félix por primera vez me ha impresionado, siempre he pensado que es un jugador de estos que va y va y va y nunca llega a ninguna parte, muy parecido a Ziyech, hoy jugó bastante bien. Gonzalo Ramos, no se olvide ese nombre, este lo va a oír muchas veces, no me extrañaría que en enero se haga una movida por él, pero con toda probabilidad esa movida va a ocurrir en el verano. Me parece que es el tipo de jugador que con toda, o sea, ese primer gol, es el tipo de jugador que con toda probabilidad va a terminar en la Liga Premier, porque ese tipo de jugadores, ¿no? Muy, muy, muy impresionante lo que vi. Eh, En primera fila me parece, vuelvo y repito, un gran enfrentamiento de cuartos de final. O sea, un equipo increíblemente disciplinado, que lo da por todo, que comete falta, sí, lo hace. Eh, yo en esto siempre soy claro, o sea, el árbitro argentino sentó la pauta temprano, ¿verdad? O sea, si yo te pego, si
y lo que vale para uno valía para el otro. O sea, como les digo, Gaby debió haber ido como con tres amarillas. O sea, pegó y pegó y pegó y pegó y pegó y pegó y pegó. Y sí, los marroquíes pegaron, pero pues lo que es igual no es ventaja. En eso insisto. Eh, eh, Interesante, ¿no? Eh, ¿Qué no tiene España? ¿Que tiene Portugal? Tienen a William Carvalho, que igual pega. O sea, que se pueden ir de tú a tú en eso. Me parece un partido honestamente muy bueno y ya lo veremos, ¿ok? Mañana hago un programa especial, ya les dejaré saber de qué va y entonces el jueves regresaré con algunos comentarios sobre esos primeros enfrentamientos de cuarto. Eso es todo por hoy. Buenas noches, gracias por participar de esta conversación. Chao.